Apreciados hermanos y amigos, ¿cómo están? Un saludo cordial desde Quito, Ecuador, su servidor Byron Gómez, quien estará con ustedes en el transcurso de esta semana. Vamos a meditar en una serie de temas titulado Con el espíritu y el poder de Elías. Y el primer tema para esta ocasión se ha titulado El primer Elías y la gran apostasía nacional de Israel, para lo cual vamos a pedir la autorización de nuestro Señor a través de una palabra de oración. Les ruego por favor que tenga la bondad de acompañarme en esta palabra de oración. Señor mi Dios, que estás en la patria de los cielos, quiero agradecerte infinitamente, amado Jesús, que estás a la diestra de nuestro Padre, para que sea enviado el Espíritu Santo, el Consolador, y nos acompañe en esta semana que vamos a estar encaminados con un mensaje de amonestación, un mensaje que tú nos estás llamando, Señor, a darnos cuenta de los tiempos que estamos viviendo, y como pueblo tuyo debemos tomar estas enseñanzas a través de Elías y otros hombres de fe y podamos desarrollar en nuestra vida un carácter semejante a estos predicadores que sacudieron en su época, a hombres como líderes, gobernantes, para tratar de llevarlos hacia un acercamiento hacia ti, que hagan tu voluntad, pero mi Dios, la historia nos muestra lo contrario. Por eso no queremos que se repita la historia, Señor. Nosotros debemos conocer lo que sucedió en el pasado para no estar condenados a repetirla. Abre nuestros ojos físicos y nuestros ojos espirituales. Bendícenos al abrir tu palabra y los testimonios. Oramos y te rogamos en el nombre santo y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, el consejo que el pueblo de Dios ha recibido es que estudiemos cuidadosamente la vida, la experiencia religiosa y el mensaje dado por Juan el Bautista. Al escribir y hablar acerca de la vida de este personaje y de la vida de Cristo Jesús, se ha tratado de presentar con respecto a la educación de hoy por hoy que deben tener nuestros jóvenes. Nuestra juventud debe mirar a la educación que tuvo Juan Bautista, a la educación que tuvo nuestro amado Salvador. Y pues se nos invita a que debemos estar bajo la obligación por parte de nuestro Señor de estudiar estos temas en forma muy concienzuda, de una manera muy franca, porque esto nos lleva a tener un examen detenido y crítico en cada uno de sus aspectos. Sí, amigos, esto es tan importante hacernos que el Espíritu Santo nos haga un análisis y así podamos nosotros tener una concientización de ejemplo de lo que hemos recibido para tratar de imitar y ser siervos de nuestro Dios. En Obreros Evangélicos, ahí podemos leer lo que nos dice en la página 52. Esta experiencia de Enoc y de Juan el Bautista ejemplifica lo que debiera ser la nuestra. Obviamente que sí. Nuestra experiencia debe estar siendo encaminada a la experiencia de estos grandes hombres. Debiéramos de estudiar, por lo tanto, mis amigos, las vidas
de estos hombres mucho más de lo que hacemos. Pues uno fue traspuesto al cielo sin ver la muerte y el otro fue llamado antes del primer advenimiento de Cristo a preparar el camino del Señor y a enderezar sus sendas. Por lo tanto, el mensaje dado a Juan el Bautista para la gente de su tiempo, claro que sí es uno de los que cada uno de nosotros, cada uno de los creyentes, debemos estudiar para nuestro beneficio. La palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 3, versículos del 3 al 6, nos dice: y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo, el arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos, que van a ser por lo tanto enderezados, y los caminos ásperos serán allanados, esos caminos que son muy escabrosos, son duros, tienen una experiencia amarga, pero sin embargo se nos da la indicación de que estos caminos van a ser allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Qué lindo que la promesa que se da al pueblo, que los caminos sean pues allanados, sean transitables, donde se pueda avanzar y continuar hacia la meta de vida. Veamos cuáles son los caminos torcidos que serán enderezados. Esto lo encontramos en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14. Y dice la palabra del Señor: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Versículo 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, pocos son los que la hallan. Aquí encontramos un camino donde la gran mayoría transita por ella. Es el camino o el que tiene la puerta prácticamente amplia, que es espacioso. Este camino, amigos, por donde va la gran mayoría, lleva a la perdición. Y pues es muy fácil encontrarlo. La gran mayoría transita por ahí. Debemos entender de que Satanás siembra el camino ancho que lleva a la perdición. ¿Y cómo lo presenta? Lo adorna, lo pone con flores tentadoras, esplendoroso, lindo, hermoso, porque aquellas personas que transitan por este camino es un camino que lleva a la muerte. Y pues los que transitan aprenden por experiencia de que esas flores se marchitan tan pronto como se las recibe. Y en lugar, ustedes saben que las flores destellan un perfume, un aroma agradable que se exhala, pero sin embargo, estas flores que se encuentran en este camino dan un perfume que exhalan un olor desagradable, y es un olor nauseabundo. De esa manera se describe la condición de los que transitan por este camino, ya que por todas partes
Satanás procura, amigos, atraer de alguna manera a los jóvenes en cualquier rincón del planeta Tierra que se encuentre. De los jóvenes deben saber de que van a ser atraídos hacia el enemigo, son atraídos hacia él, y este es el camino de la perdición por el cual él los está invitando. Y si Satanás pudiera colocar una vez los pies de ellos en ese camino, los apresura en su curso descendente, guiándolos de un libertinaje a otro. Esto vemos con frecuencia por todo lado, jóvenes que se están descarriando, hasta que sus víctimas pierden simplemente la sensibilidad, pierden la conciencia y no tienen más temor de Dios delante de sus ojos. Al principio sienten pues las amonestaciones, inquietándoles el Espíritu Santo trabajando en su conciencia, pero a medida que se van introduciendo en este camino, prácticamente pierden de vista la voz del Espíritu Santo llamándolos, apelándolos. Y cada vez que tienen menos dominio propio, ya no logran captar la voz de amor que los quiere traer de regreso, porque pues ya en esta experiencia se entregan al vino, al alcohol, al tabaco y bueno, a diferentes vicios, a la droga, y van de un grado de disipación a otro. Y a los placeres es parte de su vida. En otras palabras, podemos decir que son esclavos del apetito. Aprenden, ahora lo que sí aprenden es a despreciar con los consejos que una vez se los dieron. Una vez respetaron esos consejos, pero ahora ya lo desprecian en estas condiciones. Em, y pues lo que a ellos les llama es ya toman burla de los consejeros sabios, y los jóvenes se jactan ya de ser libres. Ven los caminos del Señor como un camino esclavizador, pero ahora sienten que han alcanzado la libertad cuando no se dan cuenta que son ellos mismos esclavos de la corrupción, ¿sí? Y por libertad quieren decir que son esclavos del egoísmo, el apetito depravado, y también son esclavos del libertinaje. Hermanos, cada ser humano que viva en las últimas escenas, justamente antes de la segunda venida del Salvador, estará expuesto inevitablemente a la vida y obra de Elías, ya sea que forme parte de este privilegiado grupo o que escuche su mensaje. En este mensaje que estoy compartiendo en estos momentos, vamos a estudiar algunos aspectos de la vida y del mensaje de Elías y de Juan el Bautista, obviamente, y están presentados en las Sagradas Escrituras y también en los escritos de la sierva del Señor, Elena de White, con el único propósito, con el único fin de despertar la conciencia a este importantísimo tema tan vital para este tiempo. Y obviamente para que la iglesia a la que Dios ha escogido y el mundo se preparen para el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Para que podamos comprender el anuncio dado por el ángel Gabriel, quien anunciaba que Juan el Bautista vendría con el espíritu y el poder de Elías, es importante, hermanos y amigos, que conozcamos algunos detalles sobre la vida y la obra del primer Elías. Si no conocemos la vida y la obra del primer Elías, vamos a ignorar detalles importantes que nos enseñan a nosotros y a nuestros jóvenes a que
Debemos enderezar nuestros caminos, nuestras sendas. Vamos a hablar un poquito sobre la gran apostasía que se dio y no fue solamente local, sino fue nacional dentro del pueblo de Dios. La palabra del Señor declara que desde el reinado de Salomón, el pueblo de Israel fue gobernado por ¿quiénes? ¿Ustedes recuerdan? Gobernaron reyes que promovieron nada más ni nada menos que la idolatría. Bajo el reinado de Salomón, tanto el rey como el pueblo, miren, adoraron a los dioses paganos llamados Milcom, Astoret, Quemos y Moloch. Esta experiencia ya con mayor tiempo, para los amigos que estén tomando nota, pueden registrarlo y mirarlo más adelante en Primera de Reyes capítulo 11, y ahí va usted a mirar los versículos 5, los versículos 7, el versículo 33. ¿Sí? ¿Qué pasó también con otro personaje, Jeroboam, hijo de Nabat, y él era rey de Israel? ¿Qué pasó con él? Hizo 2 becerros de oro. También incitó al pueblo a que lo adorasen. Roboam, hijo de Salomón y rey de Judá, estableció el culto a la diosa Acera. Impresionante. Estos relatos que estamos escuchando a veces nos parece como un cuento de hadas, una historia inimaginable. Una historia parecida una historia ficticia, pero amigos, es una realidad. En Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 23, usted puede aseverar este relato. Abiam, rey de Judá, miren, él cometió los mismos pecados que su padre Roboam. Nadab, rey de Israel, cometió los mismos pecados que su padre Jeroboam e hizo pecar a Israel. Y la apostasía no queda ahí, continúa, porque este personaje Basa, que usted lo recuerda, en Primera de Reyes capítulo 15, versículo 33 y 34, rey de Judá, Basa, cometió los pecados de Jeroboam e hizo pecar a Israel. ¿Quién más podemos encontrar? Zimri. Por eso es la gran apostasía nacional. Zimri y Omri, reyes de Israel, cometieron los mismos pecados de Jeroboam e hicieron pecar a Israel con la idolatría. Después Omri reinó. Su hijo, después de Omri, obviamente, su hijo reinó. ¿Y quién era? Acab. La experiencia, el relato nos dice lo que hizo Acab. Según la Biblia, fue el rey más corrompido que hubo hasta entonces. Vamos a leer un poquito sobre Acab. En Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 30 al 33. Ahí nos dice: y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió. Miren, un rey de Israel sirvió a Baal, y no solamente lo sirvió, sino que lo adoró. Sigue diciendo el relato bíblico: e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel.
Aquí podemos apreciar, amigos, que si los dirigentes políticos y religiosos de la nación que profesaba ser el pueblo escogido, se declaraban abiertamente adoradores de los dioses paganos. Dirigentes, aquí encontramos tanto políticos como religiosos. Abiertamente lo hicieron. Sin embargo, ¿qué deberíamos esperar del resto de sus habitantes? Si los líderes lo hicieron, tal líder, hay un adagio que dice, tal el pueblo. Acab y Jezabel establecieron de manera oficial, ya no lo hicieron de una manera oculta, de una manera silenciosa, sino que oficializaron el culto a Baal en Israel, sumiendo aún más al pueblo en la idolatría que ya venía introduciéndose de generación en generación. Acab los hundió más en el paganismo. La gran apostasía que existió en el pueblo de Israel durante el reinado de Acab fue el resultado de una paulatina separación de los mandamientos de Dios, hasta que finalmente cayeron en la más profunda idolatría. Esa fue la desgracia de haberse separado de los mandamientos del Señor. Permítanme leerles Profetas y Reyes, página 97. La apostasía que prevalecía en el tiempo de Acab era resultado de muchos años de mal proceder. Poco a poco, año tras año, Israel se había apartado del buen camino. Miren, que esto no fue de la noche a la mañana. Esto es un proceso paulatino, poco a poco. Una generación tras otra había rehusado en enderezar sus pasos y al final la gran mayoría del pueblo se había entregado a la dirección de las potestades de las tinieblas. Es que cuando escuchamos de esta historia, uno se aterroriza y dice, bárbaro, pero qué ceguera, qué ceguera. Para hacer esto, ¿qué pasó con el conocimiento del Señor? Que por años el Señor los estaba conduciendo. Desde el reinado de Salomón en adelante, Dios habló por medio de sus profetas para amonestar al pueblo de su idolatría y tratar de corregir la iniquidad. El Señor hizo hasta lo último, hasta lo más posible para amonestarle al pueblo. Sin embargo, el pueblo rechazó sus mensajes. En esta ocasión, durante el reinado de Acab, Dios escogió a un gran profeta para realizar una obra muy especial. Y aquí nos encontramos con Elías Tisbita. En este momento de gran apostasía nacional, Dios no hablaría por medio de la voz reprensora para amonestar a una nación rebelde, sino ya por medio de castigos. Porque ya había amonestado vez tras vez por medio del profeta y por medio de los profetas. Pero ya en esta ocasión, donde la copa estaba prácticamente al borde de derramarse, ya el Señor iba a hablar por medio de castigos. Y esto lleva al profeta a angustiarse porque les venía una inminente destrucción. Y esta angustia, queridos y apreciados hermanos, lleva a Elías a orar por su pueblo. Cayó en una tremenda angustia.
como hoy diríamos, tuvo un gran estrés por las cosas que iban a venir. Según Elías, veía que Israel se sumía más y más profundamente en la idolatría. Su alma estaba muy angustiada y en él se produjo un despertar de indignación. Estaba indignado, estaba tal vez chasqueado, tal vez dolido. Cómo el pueblo pagaba al Señor por todo lo que él había hecho a su favor. Sin embargo, Elías eleva una oración. La Review and Herald del 22 de octubre de 1901 nos dice que Elías vio que Israel se había apartado de Dios, que la idolatría se había esparcido ampliamente y suplicó al Señor del cielo que detuviera la maldad del pueblo. Oró para que se retirara la misericordia de aquellos que no la apreciaban, para que pudieran ver su dependencia y humillar sus corazones ante Dios, confesando y abandonando sus pecados. ¿Cómo pidió al Señor para que se retire de las vidas de estos hombres las prácticas pecaminosas? Pero bueno, ¿será que dio resultado o no? Sigue diciendo la Review and Herald del 14 de agosto de 1913, vamos a leer en esta ocasión. Mientras Israel había apostatado, ¿qué pasó con Elías? Fue un verdadero profeta del Señor. La gran mayoría le daba la espalda al Señor y solamente uno en esta ocasión fue un verdadero siervo del Señor. Él permaneció fiel y leal a Dios. Amigos, esto nos está mostrando lo que va a suceder y lo que ha comenzado a suceder ya en la historia en la que estamos atravesando. Permaneció fiel a Dios mientras la gran mayoría que va por el camino espacioso hacia la perdición y la muerte, él eligió el camino estrecho, el camino del sufrimiento, de la agonía, del dolor, de la angustia, pero permaneció firme en Dios. El alma de Elías fue fiel, se angustiaba al ver que la incredulidad y la infidelidad separaba con rapidez a los hijos de Israel de Dios. Pero era una separación acelerada. Elías oró viendo estas condiciones para que Dios salve a su pueblo. Él suplicó para que el Señor no desechara completamente a todo su pueblo en pecado, sino que, de ser necesario, mediante sus juicios los despertara a un arrepentimiento y no permitiera que siguieran mucho más allá en el pecado, y entonces provocaran que Él los destruyera como nación. ¿Qué corazón el de Elías? A pesar del desprecio, a pesar de la separación ya consciente, voluntaria, ciegos, Elías, de ver esto, en vez de fastidiarse y airarse, pide misericordia al Señor, que todavía si hay una oportunidad de salvarlos, que los salve y que los saque de ese camino oscuro de tinieblas. Amigos, bueno, esta es la lección que nosotros estamos recibiendo. Si queremos que el pueblo de Dios que está sumergido en la apostasía salga de esa condición, miremos el ejemplo de Elías. ¿Sí? Ya que Elías es espectacular
su actitud fue un orador del Dios viviente. Fue un adorador del Señor. Y su alma, mire, se conmovía dentro de sí al ver que la apostasía no se retiraba, sino que prevalecía en ellos. Y el pueblo de Dios, ¿qué hacía? Simplemente seguir las costumbres de las naciones que le rodeaban, porque querían ser como ellos, no querían ya ser marcados, no querían ser un pueblo diferente, sino que querían ser similares. Y esto nos demuestra de que Elías era un hombre de oración, hermanos. Era un hombre de oración y es por eso que él pide fervientemente a Dios que detuviera la marea de mal que parecía arrastrar a Israel hacia la perdición. Clama al Señor, le pide, le suplica. ¿Y qué hace el Señor? Él considera su oración. Y como lo considera, le dice a Elías que tiene una comisión. ¿Y cuál era la comisión? Le da una oportunidad más al pueblo y le dice, Elías, ven y anúnciame a Israel. Y en presencia del rey, diles que el Señor iba a traer un castigo hacia el pueblo. Ese era el encargo del Señor hacia Elías y él tenía que comunicar al pueblo. Ellos, el pueblo de Israel, hermanos, habían deshonrado a Dios ante la vista de las naciones. Obviamente, las naciones vecinas sabían que era un pueblo que se apoyaba en el Señor, Él era que los guiaba, pero ahora quedaba en deshonra. ¿Y como resultado? Pues cayeron en tinieblas. Y tinieblas no livianas, sino tinieblas espesas como una nube. O sea, cayeron pues al fondo. Y en vez de disminuir, en vez de recapacitar, las abominaciones aumentaron más y más de las fronteras hacia adentro. Y ahí podemos, de acuerdo al relato, ver que en toda dirección, por todo lugar, no había un lugar donde ellos no habían, espacio donde no habían erigido un templo de idolatría. En todo lado lo había. Habían altares profanos en que los profetas, hombres fieles, siervos del Señor, derramaron su sangre. Satanás, por lo tanto, ¿qué hizo él? Ondeó su cetro, su bandera sobre Israel. Y la atmósfera de moralidad se nubló con el humo de la idolatría nacional. ¡Qué tremendo! Flamear la bandera enemiga en territorio, ahí mismo en el corazón del territorio del pueblo del Señor. Ahí flameó la bandera. Por eso Elías, como profeta, miraba lo que iba a acontecer. Y la Red Viuda Angel dice que debido a que Elías era un hombre de gran fe, que Dios pudo usarlo en esta gran crisis en la historia de Israel. El Señor está buscando en la actualidad hombres de fe, hombres de oración para que los pueda usar. Porque mientras Elías oraba, su fe se extendía y agarraba de las promesas del cielo. Y Elías, ¿qué es lo que hacía? Perseveraba en oración hasta que sus peticiones eran contestadas. ¿Recuerdan quién dijo, no te soltaré si no me bendices? Jacob. Qué tremendo, hermanos. No te soltaré si no me bendices. No me levantaré si no me contestas mis peticiones. Para hacer frente a la crisis que nos espera, yo me pregunto, ¿qué es lo que necesitamos para hacerle frente
a lo que estamos viviendo. Quiero leer un hermoso pasaje del libro Consejos para la Iglesia, capítulo 63. Y ahí nos dice y nos presenta que la gran crisis está por sobrecogernos. Todos somos testigos de que hemos iniciado ya en una crisis. Hemos entrado ya en un tiempo de angustia. Dependiendo donde usted se encuentre, amigo y hermano, tal vez un pequeño tiempo de angustia, una pequeña crisis. Esto no es ni más que un pálido reflejo de lo que va a venir. Y está por sobrecogernos esta crisis para hacerle frente a sus pruebas y para hacerle frente a las tentaciones, ¿sí? Para cumplir sus deberes. El pueblo de Dios necesita una fe, pero perseverante. Pero podemos, hermanos queridos, triunfar. Podemos obtener la victoria gloriosamente. Y la inspiración nos dice que nadie que vele, nadie que ore y crea, será entrampado por el enemigo. Si tú y yo somos hombres de oración, somos hombres que velamos a través del estudio y la palabra del Señor, de la palabra del Señor, y perseveramos en oración y tenemos fe, con toda seguridad nos dice el Señor que no te voy a permitir que seas entrampado y caigas. Y pues ahí vamos a ver la oración que expresó Elías, hermanos. Es una oración que cuando yo la analicé, me causó un gran impacto. Porque ya vimos en la angustia que cayó Elías al ver a sus hermanos hundirse en el pecado. En Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 41 al 45, aquí encontramos esta oración. Entonces Elías le dijo a Acab: anda a tu casa y come y bebe, porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero. Acab se fue a comer y beber, pero ¿qué hizo Elías? Subió a la cumbre del Carmelo, se inclinó, se postró hasta el suelo y puso el rostro entre las rodillas, en la posición adecuada para presentar la oración de vida. ¿Y qué pasó? Versículo 43 dice: ve y mira hacia el mar, le ordenó a su criado. El criado fue y miró y dijo: no se ve nada. 7 veces le ordenó Elías que fuera a ver. Y la 7ª vez el criado le informó: desde el mar viene subiendo una nube. Es tan pequeña como una mano. Entonces Elías le ordenó: ve y dile a Acab, date prisa, le dice, vete, date prisa, le dijo al criado. Entonces engancha el carro y vete antes de que la lluvia te detenga. Las nubes fueron oscureciendo el cielo, luego se levantó el viento y se desató una fuerte lluvia, pero Acab se fue en su carro hacia Jezreel. Amigos, aquí encontramos importantísimas lecciones en la experiencia de Elías. Cuando en el Monte Carmelo pidió lluvia en oración, la fe de este profeta
fue puesta a prueba, hermanos. Pero, ¿qué pasó? Perseveró en oración, hermanos, haciendo conocer su pedido a Dios y le presentó la necesidad al Señor. No se dio por vencido, no claudicó, porque 6 veces oró fervientemente, hermanos. ¿Cuántas veces oras tú al Señor cuando tienes una necesidad? ¿Cuántas veces oro yo? A veces en la primera o la segunda ya nos damos por vencido y dejamos de insistir. Este es el ejemplo y la enseñanza para el pueblo del Señor. 6 veces oró fervientemente y sin embargo no hubo señal de que su petición fuera concedida. Tremendo. Después de 6 veces no hay respuesta. Pero su fe, en vez de disminuir, aumentaba. Y su fe fuerte insistió en su petición ante el trono de la gracia del Señor. ¿Qué hubiera pasado si en la 6ª vez él terminaba ya su petición? Simplemente se perdía de la respuesta. Si a la 6ª vez él hubiera desistido a causa del desánimo, porque humanamente esto a cualquiera le puede traer un desánimo de ver que no hay respuesta. Simplemente, pues, si él hubiera desistido, no habría sido contestada su oración. Y a veces, hermanos, cuando estamos a punto de ser respondidos por parte de nuestro Dios frente a una petición que presentamos, terminamos y no insistimos más. Por eso aquí está el ejemplo bíblico. 6 veces y a la 6ª recibió contestación. Pero él no se detuvo, sino que perseveró hasta que recibió la respuesta. Y esto nos enseña que debemos perseverar hasta recibir respuesta. Hermanos, ¿por qué? Porque usted y yo sabemos que tenemos al Señor cuyo oído no está cerrado a nuestras peticiones. Por decirlo así, la línea telefónica, la línea de comunicación con el Señor están abiertas las 48 horas, las 24 horas del día, pero día y noche. 12 horas de noche, 12 horas de día. Está constantemente habilitado ese canal y no nos debemos cansar de pedir al Señor. Y si ponemos a prueba su palabra, recompensará nuestra fe. Sí, amigos, realmente aquí encuentro una lección impresionante. Elías nos enseña cómo debemos orar ante la presencia del Señor. Así es, el relato bíblico me presenta cómo se debe orar. El oro obviamente de rodillas. Quiero compartirles lo que me dice la inspiración a través de la Review D'Angera del 30 de noviembre de 1905. ¿Y por qué muchas oraciones no son respondidas, no son contestadas? Es que el pueblo de Dios no sabemos orar. No sabemos orar, ni en los templos cuando estaban los templos abiertos. Ahora, cuanto más todavía, cuando estamos a través de los programas Zoom u otros programas que se han elegido para comunicarse, hay una comodidad al otro lado para orar. Ya no quieren doblar rodillas.
tal vez sentados, tal vez parados. Pero miren lo que dice la inspiración. La sierva dice, he recibido cartas en que se me pregunta acerca de la debida postura de una persona que ofrece una oración al soberano del universo. La verdadera postura. ¿De dónde, dice ella, han sacado la idea nuestros hermanos de que deben estar de pie cuando oran a Dios? Y esto es la falla, hermanos, es una irreverencia cuando se presenta la palabra del Señor. Miremos la experiencia del Señor Jesús orando a su Padre. Y ahí encontramos Lucas capítulo 22, versículo 41. Aquí nos dice que, y él se apartó de ellos como a un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. El ejemplo del Señor. Miremos la experiencia del apóstol Pedro. En Hechos capítulo 9, versículo 40, oró de rodillas. El relato dice, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate, y ella abrió sus ojos, y viendo a Pedro, se incorporó. La oración que ofreció Esteban, cuando lo estaban apedreando, ustedes recuerdan, lo hizo de rodillas. Hechos 7, capítulo 7, versículos 59 y 60. La experiencia del apóstol Pablo, ahí la encontramos, oró de rodillas en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 36. En Hechos, capítulo 21, versículo 5. Miremos la oración que ofreció Esdras. Miremos la oración de Esdras en el capítulo 9, versículos 5 y 6. Y a la hora del sacrificio de la tarde, me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestidura y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. David oró de rodillas. Pablo oró de rodillas. Y la sierva del Señor nos dice tanto en el culto público como en el privado, tenemos el deber de arrodillarnos ante Dios. Cuando le presentamos nuestras peticiones, debemos arrodillarnos. Este acto muestra que dependemos de Dios. Quiere decir que si no, frente a un culto de adoración, frente a un culto público o privado, si no tenemos la debida postura, no dependemos de Dios. Esperemos que nuestros hermanos no manifiesten menos reverencia y temor reverente cuando se acercan al único Dios verdadero y viviente, que los que manifiestan los paganos por sus ídolos. Pues, de ser así, esos pueblos serán nuestros jueces en el día de la decisión final. La sierva del Señor dice, quisiera dirigirme a todos los que ocupan el cargo de maestros en nuestras escuelas, hombres y mujeres. No deshonréis a Dios con vuestra irreverencia y ostentación. No os pongáis de pie farisaicamente al ofrecer vuestras oraciones a Dios. Desconfiad de vuestra propia fortaleza. No dependáis de ella. Mejor postraos con frecuencia ante Dios para rendirle culto. Entonces lo que nos dice que debemos postrarnos continuamente, no confiando en nosotros mismos, hermanos, sino depender del Señor.
Entonces, por eso es que nos dice que debemos postrarnos con frecuencia cada vez que se va a ofrecer un culto al Señor. Debemos doblar las rodillas. Y cuando os reunís para adorar a Dios, estad seguros de doblar las rodillas ante Él. El hombre debe presentarse de rodillas como quien es objeto de la gracia, como un suplicante ante el estrado de la misericordia. La oración de Salomón que ofreció durante la dedicación del templo no la pronunció mientras estaba de pie. El rey se arrodilló y adoptó la postura humilde y suplicante. Hermanos, aquí hay una lección para el pueblo de Dios en la actualidad. Nuestra fortaleza espiritual, hermanos queridos, y nuestra influencia no se incrementan porque adoptemos una postura mundana durante la oración. Cuando Elías presentó la oración al Señor, tuvo una actitud reverente. Por eso se nos aconseja que debemos doblar las rodillas como quien es objeto de la gracia, como un suplicante ante el estrado de la misericordia. Así ha de testificar de que toda alma, hermanos, todo el cuerpo y todo espíritu están sometidos a nuestro Creador. Se nos invita que tengamos fe en Dios. Eso lo dijo el Señor Jesucristo en Marcos 11:22. Cuando tengamos una actitud de consagración como Elías y tengamos fe como él la tuvo, Dios, hermanos, con toda certeza se revelará como en aquel entonces. Pero se nos invita a que tengamos una actitud reverente. ¿Será que, querido amigo y hermano, usted que me escucha, está dispuesto a tener una actitud reverente al Señor? Yo lo invito que concluyamos el estudio de esta hora doblando nuestras rodillas y pidámosle al Señor que nos perdone si hemos sido irreverentes y que de aquí en adelante podamos tener una actitud reverente para que nuestras oraciones sean concedidas. Tal vez hemos orado muchas veces, tal vez cómodos, tal vez parados, tal vez sentados o inclusive de rodillas, pero no hemos tenido la fe necesaria para recibir respuesta. Por lo tanto, pidámosle al Señor que nos ayude para recibir respuesta frente a la petición que usted y yo le podamos presentar. Soberano Dios que estás en el cielo, muchas gracias porque a través de este mensaje con el espíritu y el poder de Elías, tú nos muestras, oh Dios, cómo hombres que tú escogiste para liderar a tu pueblo, líderes políticos, líderes religiosos, se encargaron de llevar a una gran apostasía nacional al pueblo que tú elegiste. Señor, estamos atravesando los últimos momentos de la historia de este mundo. También a nivel nacional, mundial, hay una gran apostasía. El pueblo ha escogido el camino espacioso por donde va la gran mayoría. El pueblo que tú escogiste quiere hacer lo mismo que la mayoría hace. Perdona a tu pueblo, Señor, y devuélvelo a tu redil. Así como Elías oró para que la misericordia los alcance, oramos, Señor, para que la misericordia alcance al pueblo, oh Dios, que como encargo recibió tu santa ley de Dios. Te suplicamos que nos perdones y perdones a cada dirigente. Señor, ayúdanos a perseverar con la actitud y la posición correcta para recibir respuesta. Así como Elías, Señor, en la séptima
ves que suplicó, recibió respuesta. Señor, si debemos permanecer más tiempo en oración frente a una petición, ayúdanos, Señor, a seguir este ejemplo. Y perdónanos, Señor, si hasta aquí hemos sido irreverentes, tanto en los cultos en la iglesia, cultos privados, cultos públicos, cultos individuales. Por favor, Señor amado, ayúdanos a mirar hacia adelante y seguir el ejemplo que tú nos dejaste y el ejemplo que nos dejaron estos grandes hombres de fe. Acompáñanos y bendícenos. Y si es tu voluntad, permítenos el día de mañana estar nuevamente compartiendo estos mensajes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.